Acompáñenme a primera de Pedro, capítulo 1, capítulo primero. Y vamos a seguir en esta sección del capítulo 1, verso 3 al 5. Y esta sección, la cual hemos denominado con el subtitulado de Preservados por el poder de Dios. Ese es el subtítulo que le hemos dado a esta porción, que son los versículos del 3 al 5. Preservados por el poder de Dios, porque precisamente de eso está hablando Pedro, comunicándole a estos creyentes que, si nos acordamos del contexto, estaban sufriendo y estaban bajo una persecución muy severa, que encima iba en aumento en ese tiempo. Ya estudiamos el versículo 3 el domingo anterior. Nos hemos enfocado en este versículo, en este texto 3, así que vamos a dar lectura a partir del verso 3 al versículo 5, que es lo que vamos a cubrir, si Dios quiere, en esta sección. Dice así el versículo 3, el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, hermanos. Ya estudiamos el versículo 3, donde el apóstol Pedro comienza con una doxología, donde él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿se acuerdan? La causa por la cual Dios ha provisto una salvación para el ser humano ha sido ¿por qué? Por su misericordia. Dios, al ver nuestra condición miserable, desgraciada que tenemos por causa del pecado, Dios en su misericordia fue movido a extender y a regalarnos una salvación tan grande. Y dice el verso 3, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Los cristianos que tenemos una esperanza viva, Pedro se está refiriendo a la vida eterna, a la eternidad. Dios nos ha dado una esperanza viva que es totalmente contraria a la esperanza que tiene un incrédulo. Una esperanza que tiene el incrédulo, la cual es muerta, porque el incrédulo, si se va sin Cristo, sin haber confesado a Cristo como su Señor, para el perdón de sus pecados, él se va a ir y tendrá que rendir cuentas en el día del juicio por sus pecados. Y obviamente va a ser hallado culpable. Y la esperanza de ese incrédulo, ¿cuál será? No vida eterna, sino muerte eterna, en el sufrimiento, en el castigo. Por eso Pedro les recuerda a estas personas que están siendo perseguidas que ellos tienen un Dios, y es un Dios que se ha acercado tanto a ellos, que es su Padre, por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que les recuerda en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo ellos han podido entrar a una relación con Dios como Padre, gracias a Cristo. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio del nuevo nacimiento, renacer, por medio del nuevo nacimiento, llevado adelante por la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Al nacer de nuevo, somos incluidos en esa promesa que es la esperanza de la vida eterna. Y todo esto está garantizado, como dice al final del verso 3, todo esto está garantizado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es la garantía que tenemos. Cristo murió, es verdad, es una verdad histórica, real, pero también es una verdad histórica y real que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, quiere decir que Cristo venció ¿qué? ¿Qué venció? Y si tú estás identificado con Cristo por medio de la fe, tú estás abrazado a Cristo por medio de la fe, ¿tú qué vas a tener con la muerte? ¿Temor? No. Porque tú sabes que la muerte es el umbral, es la puerta que te lleva a la vida eterna. Por eso Pablo dijo claramente a los filipenses que le dijo: el morir para mí, muchachos, es ganancia. Porque morir significa estar con Cristo. Cuando un cristiano muere, inmediatamente lo primero que va a ver cuando abra sus ojos va a ser a Jesús recibiéndolo en su reino. Eso es lo que nos espera. Por eso Pedro habla de una esperanza viva. Viva.
Nosotros sabemos por las Escrituras claramente que a esta humanidad como la conocemos, este sistema del mundo como lo conocemos, la humanidad como la conocemos, nosotros sabemos que no le queda mucho tiempo. Porque esta humanidad caída en el pecado, corrompida por el pecado, a esta humanidad le queda poco tiempo y esta humanidad va a parir una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad está conformada por todos aquellos que han creído en Cristo a lo largo de la historia. Vamos a seguir, como decíamos recién el domingo pasado, habíamos visto el versículo 3, entonces vamos a darle lectura al verso 4. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro comienza en el verso 4 diciendo: para una herencia. Pedro les dice a sus lectores que así, de la misma forma como el pueblo de Israel recibió una herencia terrenal, la cual fue la tierra prometida en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios, cuando lo saca de la esclavitud de Egipto a su pueblo, lo saca y les da que una esperanza, que era una herencia, que era un territorio geográfico, una tierra destinada para ellos, la tierra de Canaán. Y Pedro le está diciendo a estos lectores que así como Israel recibió una herencia terrenal, la tierra de Canaán, la tierra prometida, en el Antiguo Testamento, a partir del libro de Éxodo en adelante, entendemos cómo se desarrolla esa promesa, cómo Dios lidera a través de Moisés a su pueblo camino a esa tierra, a esa herencia que Dios les dio. Que obviamente en el reino milenial de Cristo ellos van a poseer por primera vez en la historia esa tierra, centímetro por centímetro, porque es la herencia, la porción geográfica que Dios le dio a su nación. Pero Pedro le está diciendo a estos destinatarios de la carta que estaban bajo persecución, que de la misma manera que como Israel recibió una herencia terrenal, la tierra de Canaán, la tierra prometida, así también ellos, así también la iglesia va a recibir una herencia espiritual en el cielo. Y el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a esta herencia que Dios le ha dado a la iglesia, que Dios le ha dado al creyente. Acompáñenme, veamos algunos textos. Hechos capítulo 20, de ese discurso de despedida que da el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, allí en la ciudad de Mileto, en el puerto de Mileto, en su despedida. Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, versículo 32. Hechos 20, versículo 32. El contexto es Pablo dando este discurso de despedida a los ancianos, a las autoridades de la iglesia de Éfeso. Y dice Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. ¿Qué es lo que tiene poder para edificar tu vida? La palabra. ¿Alguna otra cosa? No, solamente ¿qué? La palabra. Para sobreedificarlos y daros ¿qué? Herencia con todos los santificados. Pablo una y otra vez habló de la herencia que Dios tiene preparada para los cristianos. Si nosotros vamos al capítulo 26 del mismo libro de Hechos, capítulo 26, verso 18, donde Pablo está relatando una vez más su conversión, cómo fue que él fue convertido a ser un seguidor de Cristo, un cristiano. Capítulo 26, verso 18, dice el apóstol Pablo: para que ahora, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús en esta visión que se le apareció a Pablo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y ¿qué más? Y herencia entre los santificados. Una y otra vez el Nuevo Testamento está lleno de esta promesa y de esta referencia a la herencia que Dios tiene preparada
para los cristianos. Fíjense lo que Jesús en esta visión le revela a Pablo, para que abra sus ojos. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando algo a un incrédulo que tiene una ceguera espiritual. Al predicar el Evangelio es muy probable que en algún momento Dios, a través de su palabra, le abra los ojos, como te los abrió a ti, como me los abrió a mí. Nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos ver la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora vemos. Vemos espiritualmente. Antes no veíamos porque estábamos ciegos espiritualmente. Porque nuestra condición era de ser muertos espirituales. Pero a través de la predicación del Evangelio, que es lo que Jesús le está diciendo a Pablo aquí en el verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Con qué un pecador va a abrir sus ojos? ¿Con qué un pecador va a salir de las tinieblas? ¿Con qué? Oyendo la palabra de Dios. Por eso nosotros, cada uno de los cristianos, tiene que ser un teólogo, lo cual implica un conocedor de la palabra de Dios, para así comunicar eficazmente el mensaje del Evangelio. Porque esa es nuestra misión como iglesia. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Para qué el Señor dejó la iglesia en la tierra? ¿Por qué el Señor, una vez que nos convertimos, no nos sacó de acá? ¿Por qué nos dejó? Porque tenemos una misión. Dios quiso que la salvación sea por medio de ¿qué? De la predicación de su palabra. Y ese es el propósito que nosotros tenemos. ¿Y qué lugar ocupa ese propósito en nuestras vidas personales? En primer lugar. Después viene todo lo demás. Nosotros estamos en la tierra, hermanos, para predicar el Evangelio de Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacerlo es: ¿cuántas veces predicaste a Cristo en la semana? Desde el domingo anterior a este domingo, en el transcurso, en esa brecha de esos días, ¿cuántas veces le predicaste a alguien a Cristo? ¿Le hablaste a alguna persona de Jesús? Porque ese es nuestro principal propósito. Por eso estamos en la tierra. No para seguir deleitándonos con las cosas del mundo, sino para predicar el Evangelio. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Un incrédulo está bajo la potestad, esa palabra potestad, esa autoridad. Un incrédulo está bajo la autoridad ¿de quién? De Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Que esa persona nunca crea en Cristo, nunca escuche el Evangelio. Es decir, cuando tú le vas a predicar a un incrédulo, tú ya sabes bien que Satanás va a tratar de que esa persona no te escuche. Es una guerra constante, todo el tiempo. Pero nuestra misión es llevar el mensaje. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, para que reciban los incrédulos por la fe, que es en mí. ¿En quién es? En mí, en Jesús. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban. ¿Cómo lo van a recibir? Si escuchan el Evangelio. Alguien les tiene que dar el Evangelio, lo que Pablo dijo allí en Romanos capítulo 10. ¿Y cómo irán? Dice Pablo, si no hay nadie que los envíe. Se necesita que la iglesia, y en estos tiempos que estamos viviendo, en el umbral del final de muchas cosas, hermanos, ¿cuánto más tenemos que estar predicando el Evangelio? Pero vemos que una y otra vez, en estos dos versículos que leímos, Pablo nombra esa herencia que Dios tiene preparada para los creyentes. El apóstol Pedro, volvemos allí, les recordó que en medio de la persecución que estaban llevando adelante por el Imperio Romano, debían alabar a Dios y esperar con paciencia la herencia eterna prometida por Dios. Y lo mismo es para nosotros. A pesar del cansancio, a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones y nuestra lucha constante con el pecado, no desmayemos, hermanos. Pongamos la mirada en esa herencia que Dios tiene para nosotros. Ese es el ánimo que le estaba dando el apóstol Pedro a estos creyentes que estaban bajo severa persecución, recordándoles que Dios para ellos tiene una herencia y Dios no puede mentir. Si no, no sería Dios. Dios no es hombre para mentir, así dice el profeta. Dios le prometió una herencia a los creyentes y Pedro le está recordando precisamente esa herencia, pero les dice que tengan paciencia. Fíjense, vengan conmigo a Santiago, ahí cerquita, vaya un poquito para atrás, el libro anterior a 1 Pedro de Santiago,
Capítulo 5, el último capítulo de la Epístola de Santiago, el medio hermano del Señor. Capítulo 5, versículo 7, donde Santiago habla sobre la paciencia y nos da ejemplos que están en la palabra de Dios de esa paciencia que debemos tener los creyentes. Y esa es la paciencia que Pedro le está pidiendo a estas personas que él les escribe esta carta, que a pesar de que están bajo tribulación, no se olviden de que Dios tiene una herencia para ellos. Santiago 5, verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened que paciencia. Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, y acá le da un ejemplo de la agricultura, Santiago. Le da un ejemplo. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Tengan paciencia. Fíjense que la palabra clave en estos versículos es la paciencia. Versículo 9: hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. 3 veces Santiago en estos 2 versículos habla de ¿qué? De la venida del Señor. Versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Tuvieron paciencia los profetas? ¿Fueron perseguidos los profetas? Sí. Casi todos ellos, por no decir todos, murieron martirizados. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. ¿Fueron pacientes los profetas? Claro que sí. Santiago los pone como ejemplo para nosotros hoy, que debemos también ejercitar esa virtud de la paciencia. Versículo 11: he aquí tenemos, dice Santiago, como bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Otro ejemplo. ¿Job tuvo paciencia o no tuvo paciencia Job? Y mire que Job le pasaron cositas, pero Job se mantuvo firme y fiel a Dios. Por eso Santiago lo pone como ejemplo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquellos que han leído el libro de Job se pueden dar cuenta cómo terminó la vida de Job en el capítulo 41. Entonces, hermanos, tenemos que ejercitar esa virtud. Y a eso Pedro les estaba recordando a estos creyentes bajo persecución. No se olviden que el Dios que los escogió, el Dios que los trajo a Cristo para que sus pecados sean perdonados, ese Dios que los escogió les ha dado una herencia. Y por más que tengan que pasar lo que tengan que pasar, las cosas en este mundo son temporales. Tenemos que seguir fijándonos y poniendo nuestro corazón en las cosas eternas. Pedro agrega, volviendo allí al capítulo 1, verso 4, y vamos a ver que Pedro agrega 3 términos que describen, 3 términos descriptivos para definir el tipo de herencia que los creyentes van a obtener. Y eso lo vemos seguidamente cuando dice para una herencia, y acá lo dan los 3 términos descriptivos para definir el tipo de herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Dice que esta herencia es como, en primer lugar, incorruptible. En segundo lugar es incontaminada. Y en tercer lugar es inmarcesible. Y luego dice reservada en los cielos para vosotros. Dios la tiene reservada, allá la tiene. ¿Para quién? Para cada uno de sus hijos. Y es una herencia que no se corrompe. Incorruptible, dice en primer lugar. ¿Qué es la herencia? No está diciendo Pedro. Lo cual sugiere y significa que la herencia no está sujeta. La herencia que Dios tiene preparada para los creyentes no está sujeta a la corrupción ni a la destrucción. No se degenera y no muere. Totalmente a lo contrario a las herencias de la tierra. Temporales. Luego dice Pedro que es incontaminada. Esto describe a una herencia que es pura, no tiene pecados. Toda herencia terrenal está contaminada por ser parte de un mundo caído, ¿o no es así?
Todo lo que tiene que ver con este mundo está corrompido por el pecado, pero no la herencia del creyente. La herencia del creyente no lo está. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 6. Interesante lo que Jesús dice cuando Él se refiere a dónde tenemos que hacer tesoros. Mateo capítulo 6, versículo 19. El título del pasaje de esta porción que vamos a leer es Tesoros en el cielo. Mateo 6, verso 19, el Señor Jesús dice: no os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Las cosas de este mundo se corrompen, se desgastan, porque vivimos en un mundo caído. Y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, si no, haced tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestros corazones. Allí estará también lo que más deseas en tu vida. Entonces vemos que la herencia que el Señor nos da es una herencia que está incontaminada. La herencia que el Señor tiene preparada para nosotros. Esto describe una herencia pura, una herencia que es totalmente opuesta a cualquier herencia terrenal, la cual está obviamente contaminada por ser parte de este mundo caído en pecado. Y en tercer lugar, dice Pedro, que la herencia que Dios tiene preparada para nosotros es inmarcesible. Y este texto, inmarcesible, en este contexto que escribe Pedro, sugiere que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su grandeza, nunca perderá su esplendor, ni se va a deteriorar por el tiempo. Ni los males del pecado podrán tocar la herencia del creyente, porque se encuentra, ¿dónde? En el cielo. La herencia que Dios tiene preparada para nosotros está en el cielo, en el reino de Dios, donde no existe el pecado. Volvamos así a Primera de Pedro y sigamos. Entonces dice Pedro en el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y luego dice Pedro, reservada en los cielos, ¿para quién? La herencia que Dios tiene preparada, ¿para quién es? Para mí. Para vosotros, le dice Pedro a estos creyentes. Recuerden, estos creyentes están bajo persecución. Y Pedro los está alentando a seguir adelante, a pesar de todo. A seguir adelante, creyendo en ese Dios que los escogió, que a través de Cristo los perdonó. Y no solo eso, sino que los hizo entrar en una relación de padre a hijo con Dios. Y no solo eso, sino que les dio una esperanza viva. Y no solo eso, sino que les recuerda que Dios tiene preparada una herencia para cada uno de ellos. Y esa herencia está reservada, como dice Pedro, en los cielos para vosotros. Esa herencia que Dios nos ha prometido, Dios la tiene reservada para nosotros, para cada uno de los cristianos en el cielo. Fíjense que después de prometer que la herencia espiritual de los creyentes es permanente, como lo hizo Pedro, Pedro añade algo más a la seguridad de sus lectores. Dice, está reservada en los cielos, es decir, está guardada esa herencia está vigilada para nosotros en los cielos. ¿Quieren escucharlo a Jesús? Venga a Juan 14 y te va a impactar con relación a esta herencia lo que dice Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Dios tiene, le dice Pedro a estos creyentes, una herencia para cada uno de ellos, reservada, guardada, vigilada para cada uno de sus hijos en el cielo. Juan 14, verso 1. Jesús dice lo siguiente, no se turbe vuestro corazón. O sea,
significa no dejes que tu corazón se llene de tristeza, de congoja. No permitas eso. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. La pregunta es, ¿le creemos a Jesús? Amén. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa palabra morada es habitación. Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se fue a ¿qué? A preparar esa herencia para cada uno de sus hijos. Tenemos una herencia en los cielos que nos está esperando, hermanos. No te olvides nunca de eso. Y precisamente de eso Pedro le está recordando a estos creyentes. Una herencia que está guardada, reservada, vigilada por Dios en los cielos. Herencia que el Señor Jesús se fue a preparar, como leímos aquí en Juan 14, del 1 al 3. Y obviamente que estos pasajes hablan del arrebatamiento. Fíjese al final del versículo 3. Y os tomaré a mí mismo. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando el Señor rapte, cuando el Señor saque de este mundo a los creyentes. ¿A qué creyentes? A los verdaderos. El Señor conoce a los que son suyos, dice Pablo en Timoteo. Él sabe quiénes son de Él. Y nosotros sabemos que somos de Él. ¿Por qué? Porque vivimos todo el tiempo tratando de agradarlo. Esa es una evidencia clara de que mi corazón fue transformado. Si en mi corazón Dios no está en primer lugar, si en mi corazón durante el día que vivo me importa 3 pepinos si obedezco o no obedezco, esa es la evidencia de que no eres un genuino cristiano. Pero si tu corazón está todo el tiempo tratar de agradarlo a Dios, lo cual significa vivir conforme a su palabra, esa es una evidencia clara de que tu corazón ha sido regenerado. Pero esa herencia está reservada, como dice Pedro, en los cielos para nosotros, ¿no? Como decíamos recién, esa palabra reservada significa está guardada, está vigilada para nosotros en los cielos. Y es el lugar más seguro de todo el universo. ¿O no? Es el lugar más seguro. Pablo dijo que ese lugar se encuentra ¿en qué lugar? En el tercer cielo. Donde Él estuvo. Él fue arrebatado. Eso cuenta en 2 de Corintios, capítulo 12. Él fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Oyó cosas inesables que no le dan, o sea, no puede el hombre, no está en su capacidad el hombre poder describir lo que él oyó y vio en ese lugar. Porque ese es un lugar literal. Como el lugar literal que estamos reunidos nosotros aquí. Bueno, en ese lugar, que es el reino de los cielos, que es el paraíso, en ese lugar, cada cristiano tiene de parte de Dios una herencia. Y Dios es el que cuida y vigila esa herencia. Pero no solo la herencia. Fíjense lo que dijo Juan en Apocalipsis 21. El libro de Apocalipsis 21, el anteúltimo capítulo de la última revelación de Dios. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27. En ese lugar donde está nuestra herencia, que es el reino de los cielos, que es el paraíso, en ese lugar, Apocalipsis 21, 27, dice Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No hay pecado en ese lugar. Ya no existe nada de eso. Es una descripción que da Juan en este libro de Apocalipsis del cielo, del paraíso, de ese lugar donde estaremos, para luego que regresar con Cristo a esta tierra, a gobernar con Él este mundo. Y luego de esos 1000 años del reino milenial de Cristo, vendrá el juicio del gran trono blanco y luego cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia para siempre. Ese es tu destino, ese es mi destino. Ya descrito por Dios, ya planificado por Dios.
hacia ese lugar nos dirigimos. O sea, no te ates a las cosas de este mundo. No dejes que las cosas de este mundo minen tu vida espiritual. Debiliten tu vida espiritual. Debiliten tu relación con Jesús. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en estas generaciones, es cuando más tenemos que aferrarnos a las cosas espirituales. Y menos importancia darle a las cosas temporales. Porque las temporales, como la lectura que hizo Nicolás, las temporales no permanecen, sino las eternas son las que van a permanecer. Juan describe claramente cómo es ese lugar donde está nuestra herencia. Como decía el versículo 27, donde no entra ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No solo la herencia, hermanos, que Dios tiene preparada para nosotros está divinamente protegida, porque está protegida por Dios, esa herencia que tenemos de parte de Dios, sino que quienes la poseen también son guardados, o sea, nosotros. No solo Dios está guardando la herencia que nos pertenece, porque Él nos ha regalado en su gracia esa herencia, sino que Dios también nos protege a nosotros, que somos los poseedores de esa herencia. Fíjese, volvamos a Pedro, el versículo 5. Versículo 5. Que sois guardados, dice Pedro. En el verso 4 habló de esa herencia y nos dijo la calidad de la herencia. ¿Cómo es la calidad? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Así es la herencia que Dios tiene para nosotros. Y dice en el verso 4 final que esa herencia está reservada, esa herencia está guardada, está vigilada. ¿A dónde? Dice Pedro, en los cielos. ¿Para quién? Dice Pedro, para vosotros. Y luego en el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. No solo la herencia está siendo guardada por Dios, sino que nosotros, que somos los poseedores de la herencia, también somos guardados por Dios. Por eso la salvación no se puede perder, porque Dios es quien nos preserva. Dice el verso 5 que sois guardados por el poder de Dios. El poder de Dios es su atributo de omnipotencia soberana. Estamos guardados por el Dios omnipotente, que continuamente protege a sus escogidos mientras guarda y vigila la herencia que nos ha dado allí en el reino de los cielos. Vengan conmigo a Romanos 8, hablando de la seguridad del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 31. Pedro le está recordando a las personas que el Dios que los escogió es el Dios que le da una herencia que es incorruptible y inmarcesible. Y esa herencia está guardada por Dios para ellos. Pero no solo la herencia, sino también Dios guarda a los poseedores de la herencia, los cuales son los creyentes. Y somos guardados, como dice Pedro al final del versículo 5, por el poder de Dios. El poder de Dios es su omnipotencia soberana, que continuamente, todo el tiempo, está protegiendo ¿a quiénes? A sus elegidos. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. La pregunta que hace Pablo es: ¿quién? ¿Quién se puede oponer a los planes de Dios para con nosotros? ¿Quién? Nadie. Obviamente que esa es la respuesta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá empieza a dar una serie de argumentos, Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Impresionante. ¿Puedes alcanzar a entender lo que dijo Pablo ahí? Dios tiene un Hijo. ¿Quién es? Jesús. ¿Y cómo es su Hijo? Inmaculado, perfecto, santo, justo, puro como Él, porque es de su misma esencia. ¿Y qué hizo Dios en su misericordia? No lo escatimó, lo entregó. ¿Lo entregó por quiénes? ¿Por víctimas o por culpables? Bueno, por culpables.
A no ser que todavía tú sientas dentro de tu corazón de que tú merecías ser salvado. Déjame decirte que tú merecías arder en el infierno como yo. Pero es tan grande el amor de Dios que mientras estemos en esta humanidad caída no llegaremos a comprender que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, como dice Pablo, por todos vosotros. ¿Quién son todos vosotros? Los escogidos. Entonces la pregunta sería, ¿se puede perder algún escogido? ¿Puede suceder que algún escogido se le quede en camino al Señor? Porque el Señor entregó a su Hijo por los escogidos. Dios va a traer a la salvación ¿a quiénes? A todos los que Él ha escogido. ¿Desde cuándo? Pablo dice en Efesios 2, Efesios 1, 4. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si entregó a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nuestro adversario, el diablo, entra a la presencia de Dios. ¿Y a quién entra a la presencia de Dios? A acusar. Pero sus acusaciones ¿llegan a sus propósitos? No. Porque nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo la sangre del Cordero. Estamos limpiados, estamos cubiertos, estamos vestidos con la justicia, con la vida justa que Jesús vivió en la tierra. Dice el verso 32, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, Dios es el que justifica. El único que puede justificar el universo es Dios. Bueno, ese Dios nos justificó, nos salvó, nos perdonó. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está sentado Jesús ahora? A la diestra del Padre. Y cuando Satanás, el acusador, el homicida, nos viene a acusar, ¿quién está como nuestro abogado? Así dice 1 Juan capítulo 2, que nosotros tenemos un abogado ante el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, dice Juan. Y ahí está nuestro abogado al lado del Padre. Cuando viene Satanás a acusarnos, a decir, ¿viste lo que hizo tu hija? ¿Viste lo que hizo tu hijo recién en este momento? Señalando el pecado que cometimos, desgraciadamente, Jesús te hace, muestra sus manos al Padre, diciendo, yo ya pagué por ese pecado. Y nosotros acá en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y apartarnos de él. Y la sangre de su Hijo, termina diciendo Juan en ese texto, el capítulo 1, lo limpiará de toda maldad. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Jesús. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, estas son jerarquías angelicales demoníacas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Somos guardados por el poder de Dios. Según esta porción que leímos de la pluma del apóstol Pablo, ¿somos guardados, sí o no? Por Dios. ¿Estamos seguros en Cristo? Jesús dijo en Juan 10, ¿quién puede arrebatar las ovejas de él de las manos de su Padre? ¿Quién? ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Sí. Y nosotros estamos en las manos del Padre. Nada ni nadie nos podrá separar de ese lugar. Por eso Pedro les recuerda a estos creyentes que estaban bajo tribulación que ellos estaban guardados por el poder de Dios. Si usted me sigue a Judas, la carta de Judas, ya casi cerca del Apocalipsis, para que no se pierda, después de la carta de Juan, en la carta a Judas, era mi
último versículo, Judas 24, leamos una vez más sobre la omnipotencia soberana de Dios que continúa protegiendo a los que Él ha escogido para salvación, juntamente con la herencia que Él nos ha dado, que Jesús se fue a preparar y ya la tiene preparadita. Solo falta que nosotros tomemos posesión de ella. Judas 24, dice Judas, y a aquel que es poderoso, ¿a quién se refiere? A Dios. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? ¿Para qué es poderoso el Señor? Para guardaros sin caída. Dios es suficientemente poderoso para guardar tu vida, para que tú llegues un día a la gloria y tomes la herencia. ¿Dios es poderoso? Sí, lo es. Por esa causa, tú vas a llegar y tú vas a tomar posesión de tu herencia. No porque tú seas valiente, sino porque Dios es poderoso para cuidarte, protegerte y llevarte a la gloria. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿y qué más? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahí terminaremos, en la gloria de nuestro Dios, en la presencia del Señor Jesucristo. Volvamos a Pedro. Entonces dice Pedro en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. Y ahora agrega Pedro, mediante la fe. Mediante la fe. Esta fe con la cual nosotros creemos para salvación, esta fe es colocada y esta fe es activada por Dios en el momento en el que somos salvados. En el momento de nuestra conversión, Dios nos da la fe y Dios activa esa fe. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2, del 5 al 8. Que tanto la gracia como la fe son ¿qué? Don de Dios. Regalos, significa esa palabra don. Dios nos da la fe, Dios coloca la fe y activa en esa fe en un pecador para que ese pecador ¿qué haga? Crea en Jesús. Dios colocó la fe en tu corazón y activó esa fe y recién ahí tú quisiste, creíste en Jesús. Si Dios no colocaba esa fe salvífica y no activaba esa fe, tú seguirías en el mundo, amando la vida de pecado. Perdido, un día condenado eternamente. Pero como eres escogido de Dios, Dios colocó la fe salvífica en ti y la activó. Esa fe es colocada y activada por Dios en la conversión. Y la continúa todo el tiempo en actividad en nuestros corazones. Y además la continua fe que nosotros profesamos en este caminar cristiano, la continua fe del cristiano es evidencia de la obra divina de guardarnos todo el tiempo. Dios es el que hace la obra, hermanos. Dios nos salvó porque nosotros nunca lo buscamos. Él nos buscó. Y Él nos preserva para que nosotros podamos preservar en el camino, perseverar en el camino. Nosotros podemos perseverar en la vida cristiana a pesar de los problemas porque Dios todo el tiempo está ¿qué? Preservándonos, cuidándonos. Hasta tal punto que Él ha puesto en nuestros corazones, dentro de ti vive el Espíritu Santo de Dios. Yo eso lo leo como tú, y en parte lo entiendo. Pero la profundidad de lo que eso significa, ningún ser humano puede alcanzar a vislumbrar. El Espíritu Santo, que es una persona, que es la tercera persona de Dios, que esa persona viva dentro mío, ya es algo que supera mi intelecto. Pero por fe lo creo porque es lo que dice la Biblia. Y lo experimentamos también. Muchas veces experimentamos que algo dentro de nosotros hay porque muchas veces caímos, muchas veces entregamos todo y sin embargo al rato, al otro día, estábamos de pie. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo. Es Dios que te sigue preservando para que tú sigas adelante. Dice el apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta fe, como decíamos recién, es colocada y activada por Dios, como dice Pablo en Efesios 2, 5 al 8. Y la continua fe del cristiano es evidencia de la obra divina de guardar y proteger al creyente.
que Él ha escogido para salvación. Y termina diciendo en ese versículo 5 el apóstol Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Para alcanzar la salvación, somos guardados, decía anteriormente Pedro, por Dios, por el poder de Dios. ¿Mediante qué herramienta? Mediante la fe que Él ha colocado en nosotros y Él ha activado en nosotros. Y luego dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. La palabra salvación, sotereia, significa rescate o liberación. Ese es el significado de la palabra griega, sotería, rescate o liberación. Jesús tiene el título de ¿qué? Del Salvador. En otras palabras, Jesús es ¿quién? Nuestro rescatista, y Jesús es nuestro libertador. Y ya esas dos palabras nos tienen que dar a entender de que nosotros estamos en una situación caótica. Y eso es lo que la humanidad caída y pecadora no quiere aceptar, no quiere entender. De que necesita ser rescatada, necesita ser liberada, necesita ser salvada. Pero tú le dices eso a un incrédulo y se te ofende. O no te presta atención a partir de ese momento. Porque el ser humano no quiere entender, no quiere comprender que está perdido, eternamente perdido por sus delitos y pecados. Y que va derecho a un juicio porque la vida humana termina en un tribunal. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El tribunal del gran trono blanco. La vida humana termina delante del juez del universo. A no ser que antes en el camino te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús y lo recibas como tu Salvador, como tu rescatista, como tu libertador. Y no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dijo Pedro y Juan en Hechos capítulo 4. No hay otro. Dios nos ha dado un libertador, Dios nos ha regalado un salvador, y ese libertador y ese salvador es Jesucristo. El que tiene a Cristo, dijo Juan, tiene la vida. El que no tiene a Cristo porque lo rechaza, no tiene la vida. Tan sencillo como eso. Y aquí Pedro cuando dice, para alcanzar la salvación, aquí se refiere a la vida plena, a la vida eterna y definitiva que Dios todavía no ha consumado. Porque tenemos que entender algo que es importante teológicamente. El Nuevo Testamento revela una cronología triple para la salvación. Está el aspecto pasado de la salvación, que se refiere a la justificación, o sea, el día en cual tú creíste en Cristo, ese día que verdaderamente tú creíste en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú fuiste en ese momento justificado, lo cual significa fuiste declarado justo en el tribunal de Cristo. Eso se llama justificación. Entonces la salvación es triple, tiene un aspecto pasado. ¿Cuál es el aspecto pasado? El día que tú creíste en Cristo y fuiste declarado justo, es decir, fuiste justificado. Esa justificación llegó a ti cuando la persona creyó en Cristo para salvación. Eso es lo que dice Pablo. Fíjese en Romanos capítulo 10. ¿Cómo es la justificación? Romanos capítulo 10, versículo 9. La salvación tiene tres aspectos claros: pasado, presente y futuro. Y tenemos que saberlo eso. Romanos capítulo 10, verso 9. Dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y recuerden lo que significa esa palabra Señor. ¿Qué significa? Amo, dueño, soberano, supremo de mi vida. Si yo digo que soy cristiano y vivo la vida como a mí me gusta y como yo quiero, sin importarme el estándar de preceptos y leyes de Dios que están en su palabra, mi cristianismo no es verdadero. Porque Cristo vino a hacer a mi vida ¿quién? El Señor. ¿Qué quiere decir eso? Él es el que manda mi vida.
Pablo fue claro en Gálatas cuando escribe la carta a las iglesias de Galacia. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 2 de Gálatas? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya mi vida la vivo conforme a la voluntad de Jesús, no la mía. Pero dice allí Pablo, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando una persona confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, en ese mismo momento esa persona es justificada. Ese es el aspecto pasado de la salvación, la justificación. Después está el aspecto presente de la salvación, en el cual nos encontramos nosotros hoy. Está el aspecto presente de la salvación, que es que la santificación. Y esto significa que los creyentes están siendo continuamente liberados del poder del pecado. Porque tú no luchas con el pecado. ¿Cuándo luchas? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? Tú luchas como yo lucho todos los santos días de mi vida contra el pecado. Es el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, el que está obrando, dándome la fortaleza, la convicción. ¿Para qué? Para que yo le diga no a las tentaciones que todo el tiempo del mundo, de Satanás, vienen a mi carne caída para llevarme a hacer su voluntad. Eso se llama la santificación. Ese es otro aspecto, el aspecto presente de la salvación que Dios nos ha dado. Está el aspecto pasado, que fue cuando fuimos salvados, la justificación, el aspecto presente, que es la santificación en esta lucha diaria que tenemos contra el pecado. Y en tercer lugar está el aspecto futuro de la salvación, que es la glorificación. Romanos 13:11, ya que estamos en Romanos. Romanos 13, versículo 11. El tercer aspecto y definitivo aspecto de la salvación es la glorificación en el aspecto futuro de esa salvación. Romanos 13:11 dice así el apóstol Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Lo puede ver ahí? Usted tiene que entender que la salvación tiene 3 aspectos, porque si no vas a encontrar muchos textos en la Biblia que te van a confundir. Este es uno. Vamos a leer de nuevo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Pero ¿cómo? ¿No fuimos salvados cuando creímos en Jesús? Sí. Pero Pablo acá está hablando de ¿qué? Del tercer aspecto de esa salvación, que va a ser ¿qué? El final de la salvación, que es cuando seamos ¿qué? Glorificados. Ese es el tercer aspecto de la salvación. Y en este texto Pablo se está refiriendo al tercer aspecto de la salvación, que es futuro, lo cual implica que es cuando seamos ¿qué? Glorificados. Cuando un creyente muere, hermanos, es ahí cuando Dios lo libera total y definitivamente del pecado, ¿sí o no? ¿Cuándo se va a terminar nuestra lucha contra el pecado? Que a veces nos abruma, a veces nos entristece porque a veces fallamos y nos causa dolor, nos causa pena, pero es una lucha que debemos seguir dando mientras crecemos en una vida santa. Pero tenemos el tercer aspecto de la salvación, que es futuro, y va a ser cuando nosotros seamos glorificados, es decir, cuando nosotros seamos transformados en un cuerpo glorioso, perfecto, donde ya el pecado no va a habitar más en nuestros miembros. Y obviamente eso sucede cuando un creyente muere. Ahí entendemos por qué Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Él sabía que iba a dejar la lucha, la pudrición de este mundo, el chiquero que es este mundo, hablando espiritualmente. O no es un chiquero para el cristiano este mundo. Nos levantamos y todo el tiempo tenemos que estar luchando hasta con nuestros pensamientos inmundos a veces que vienen. Y uno se pregunta: ¿de dónde vienen? No sé, vienen de tu naturaleza caída. Y todo el tiempo tenemos que ver, escuchar y nosotros mismos experimentar esa lucha contra el pecado, que está en todas partes, que nos rodea. Salimos a la calle y vemos pecado por doquier. Vemos un alcohólico y vemos las consecuencias del pecado de esa persona. Y así sucesivamente con todas clases de vicios. El pecado. Vemos la muerte, vemos el odio, vemos la envidia, vemos la maldad, vemos el rencor, el egoísmo.
Vemos las guerras, las muertes. Todo eso es consecuencia del pecado. Todo eso le dice al mundo que el mundo está caído, está corrompido. Las conductas humanas pecaminosas es una evidencia clara de que este mundo está caído en el pecado y en la corrupción. Toda la estructura del ser humano, el intelecto del ser humano está caído en el pecado. Las emociones del ser humano están caídas en el pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo el profeta Jeremías. Pero cuando Dios nos da la salvación, cuando Dios nos salva, y el primer aspecto de la salvación que Dios nos ha dado es la justificación. Y luego está el proceso de santificación. Ese es el segundo aspecto de la salvación, que cuando Dios a través del Espíritu Santo y su palabra nos va transformando día a día la imagen de Jesús. Y está el tercer aspecto de la salvación, que es futuro, que es cuando seamos glorificados, cuando nuestro cuerpo sea transformado. Y ahí es cuando entramos por medio de la muerte. Cuando un creyente muere, es en ese preciso momento cuando Dios lo libera total y definitivamente del pecado. Y cuando morimos, ¿con qué nos encontramos? Con lo que dijo Pedro al principio, con la herencia que nos está guardando. A través de la muerte vencemos definitivamente al pecado, sus consecuencias, y obviamente entramos a poseer la herencia eterna en su presencia celestial. Pablo le expresó a Timoteo, venga conmigo a 2 de Timoteo 4, y vamos a ver cómo Pablo le expresa a Timoteo, el apóstol Pablo, su confianza personal en la seguridad de su herencia futura. 2 de Timoteo 4, el último capítulo de su último escrito del apóstol Pablo, versículo 18. Y vamos a ver cómo Pablo le expresa a Timoteo su confianza personal, que debe ser la nuestra también, hermanos. Pero aquí vamos a ver el ejemplo de la confianza personal que tenía el apóstol Pablo en la seguridad de su herencia futura. Versículo 18. Dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala. Ustedes saben que el contexto de esta carta, Pablo sabía que iba a ser ¿qué? Martirizado. Su cabeza iba a ser colocada en un bloque de madera y un hacha del verdugo caería y separaría su cabeza de su cuerpo, pero él estaba confiado de que cuando pasara eso, él en ese mismo instante entraría en la gloria a poseer su herencia. Así enfrentó la muerte el apóstol Pablo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de su fe. Pero también Jesús es el autor y el consumador de tu fe y de fe. Pero Pablo aquí vemos cómo él estaba preparado para partir de este mundo. Él dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Donde está la habitación que Jesús va a preparar para él. Y termina con una doxología ese versículo de Pablo. A Él, solo a Él está diciendo Pablo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Pablo estaba convencido, totalmente convencido y con una confianza ciega en su vida personal en cuanto a la seguridad de su herencia en los cielos, que Jesús tenía reservada para él. Dice Pedro que esta herencia está preparada. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa que está completa. Lo que Dios tiene para darnos a nosotros, que tiene guardado y preparado, esa herencia está completa y está esperando la llegada de cada uno de sus hijos. Y termina diciendo, para ser manifestada en tiempos postreros. Esta salvación en su totalidad, pasado, presente y futuro. Esta salvación en su totalidad será manifestada en la segunda venida de Cristo a la tierra.
y finalmente en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde solamente van a habitar los redimidos, los alcanzados por la gracia de Dios, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cada uno de esos nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, cada uno de ellos tiene una herencia particular de parte de Dios. Herencia que está en los cielos, herencia que está vigilada, guardada por el Dios omnipotente, a espera de que cada uno de los merecedores de esa herencia lleguen y la tomen. Eso lo tenemos que entender. Y eso es lo que Pedro les está recordando. Venga conmigo, Pedro, para terminar, finalizar. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a estos creyentes que estaban bajo persecución. Les está recordando que tenían una herencia, la cual no es una herencia como la de este mundo temporal, corrupto, sino que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y es una herencia que está reservada, es decir, está guardada, está vigilada. ¿A dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Y en el verso 5 vimos que Pedro les dice que son guardados por el poder de Dios. Dios es el que está vigilando y guardando, no solo la herencia, sino nuestras vidas. Como leímos en Romanos 8, 31 al 39. Nadie podrá separarnos de las manos de Dios. Y que somos guardados por Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Fe que no nació de ti. Fe que te fue dada por Dios. Y no solamente nos fue dada la fe, sino que esa fe que Dios nos dio fue activada también por Dios. Y es activada todo el tiempo por Dios para que tú te mantengas firme en su camino. Y dice Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa salvación tiene tres aspectos, como vimos: pasado, justificación; presente, la santificación; y futura, la glorificación. Nosotros ya pasamos dos fases de esa salvación. La pasada, cuando fuimos salvados, justificados; la presente, hoy, que estamos siendo santificados; y nos espera la última fase de la salvación bendita de Dios. ¿Cuál es? Cuando seamos glorificados, o en el arrebatamiento, o cuando dejemos este mundo, por medio del umbral de la muerte. Muerte que llena de terror y de pavor al incrédulo. Pero en cuanto al cristiano, la muerte es una bendición. Porque morir significa estar con Cristo. ¿Usted cree eso con su corazón? Si hoy morimos, hermanos, nos vamos con Jesús. Y Pablo agregó una palabra así en Filipenses capítulo 1, lo cual, dice Pablo, es que muchísimo mejor estar con Jesús. Ese es el pensamiento que tenemos que tener. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos llena de esperanza. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Redentor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias por ser expuestos una vez más al poder de tu palabra, al espíritu de tu palabra, Señor, la cual es viva, la cual es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, te agradecemos porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos llena de esperanza, tu palabra nos anima, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos levanta, sabiendo de que somos parte de tus escogidos, con una herencia y con una promesa y una esperanza viva, y una herencia guardada, vigilada, reservada en los cielos, para que cada uno de tus hijos tome posesión de ella en aquel día. Te damos gracias por la salvación que tenemos, por la justificación de nuestros pecados, de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Hemos sido justificados por tu salvación, pero por tu salvación estamos siendo santificados, y por tu salvación un día seremos glorificados. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia, por ser parte de tus escogidos. Gracias por haber sido lavados con la sangre del Cordero, perdonado de todos nuestros pecados pasados, presentes
y lamentablemente futuros, pero todos han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Gracias porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es manifestado a través y por medio de su santo Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Bendícelo, tú conoces sus luchas. Ayúdalos en tu providencia, provéele lo que ellos necesitan. Fortalécelos como lo has ayudado hoy al darles tu palabra. Los tesoros inagotables de tu palabra han sido distribuidos a cada uno de sus corazones. Gracias, Señor. Como dijo Pedro en el ministerio terrenal de Jesús, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro respondió, ¿a quién? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro estaba diciendo, Señor, a nosotros lo único que nos interesa es tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre bendecimos al Padre. Amén.